Las proteínas se definen como cadenas lineales no ramificadas de aminoácidos. Debemos tener en cuenta que las proteínas son las principales moléculas funcionales y estructurales de los seres vivos. Como hemos indicado, están compuestas de aminoácidos, que son moléculas orgánicas que poseen un grupo amino y un grupo carboxilo, al que añadiremos un radical variable. Dependiendo del tipo de radical, encontramos 20 aminoácidos diferentes en los seres vivos. Tanto el grupo amino como el carboxilo, como el radical variable, están unidos a un mismo átomo de carbono. Dado que se encuentra rodeado de 4 grupos estructurales diferentes, diremos que es un carbono isomérico, denominándose genéricamente carbono alfa. En las proteínas de los seres vivos encontraremos solamente aminoácidos del tipo isomérico L, es decir, solo encontraremos L aminoácidos. Los aminoácidos además son moléculas anfóteras, es decir, tienen carácter ácido y alcalino dentro de la misma molécula, ya que el grupo amino tiene carácter alcalino y el grupo carboxilo tiene carácter ácido. De esta manera, a pH 7 ambos grupos aparecerán ionizados, es decir, el grupo amino aparecerá como NH3+ y el grupo carboxilo como COO-. Para formar proteínas, los aminoácidos se unen entre sí mediante enlace peptídico. Como hemos indicado, los aminoácidos de los seres vivos difieren entre sí en el radical que se encuentra unido al carbono alfa. Cada uno de los aminoácidos de los seres vivos posee un nombre que además se puede abreviar con 3 letras o con una sola letra. Dado que existen 20 tipos de radicales diferentes, decimos que hay 20 aminoácidos esenciales que pueden aparecer dentro de los seres vivos. Para formar proteínas, 2 aminoácidos se unen entre sí mediante enlace peptídico. Para formar este enlace, el OH del grupo carboxilo reacciona con el grupo amino de un aminoácido adyacente. En el proceso se libera una molécula de agua y se forma un enlace covalente entre el carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino. Este enlace covalente se denomina enlace peptídico y a partir de 2 aminoácidos habremos formado un dipéptido. El proceso puede continuar y así podremos ir añadiendo aminoácidos al extremo carboxilo libre de la molécula que hemos formado. Formaremos así moléculas orgánicas de mayor tamaño constituidas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Estas moléculas serán denominadas polipéptidos. Cuando un polipéptido cumple una función concreta en una célula, diremos que se trata de una proteína. Todo polipéptido y por lo tanto toda proteína tiene un extremo amino libre que denominaremos extremo amino inicial y un extremo carboxilo libre que denominaremos extremo carboxilo terminal. Si hacemos la representación lineal de la molécula de un polipéptido, observaremos que los radicales de los aminoácidos van alternándose en posiciones superior e inferior dentro de la molécula. Es decir, si el radical EV1 está situado hacia la parte superior de la molécula, el radical EV2 no estará hacia la parte inferior y el radical EV3 estará de nuevo hacia la parte superior de la molécula. Si analizamos la molécula en 3 dimensiones, observaremos que el carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino que forman parte del enlace peptídico se encuentran ubicados en un mismo plano. Los carbonos alfa serán los átomos que unen los planos adyacentes entre sí. Estos carbonos alfa además son los que llevan unidos los radicales. Estos radicales se dirigirán hacia la parte superior o inferior de la molécula, es decir, son perpendiculares a los planos de enlace formados por el carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino.
y los radicales de dos carbonos adyacentes se dirigirán a direcciones contrarias, es decir, si un radical apunta hacia la parte superior del plano, el radical del siguiente carbono alfa lo hará hacia la parte inferior. Además de estar unidos al radical, el carbono alfa está unido por un lado a un grupo amino y por otro lado a un grupo carboxilo de dos planos diferentes. Esto hace que el enlace tenga una cierta capacidad de giro. Esta capacidad de giro será la que permite la formación de estructuras tridimensionales, es decir, permitirá la conformación tridimensional de las proteínas. La conformación tridimensional de las proteínas dará lugar a dominios dentro del péptido. Estos dominios podrán ser hélices, zonas planas o giros. Así, cuando analizamos la estructura de una proteína podemos hablar de estructura primaria si nos referimos sencillamente a la secuencia lineal de aminoácidos dentro de la proteína. La estructura secundaria se refiere a las estructuras tridimensionales que encontramos dentro de la proteína, es decir, a los diferentes dominios. Habrá zonas sin una conformación tridimensional concreta y que denominaremos zonas amorfas, pero también habrá zonas que se estructuren en forma de hélice y hablaremos entonces de hélices alfa. O habrá zonas que tengan conformación plana y hablaremos de hojas plegadas beta. Por último, habrá zonas donde la proteína sea capaz de girar 180 grados. En esas zonas hablamos de giros beta. Esa estructura secundaria se establecerá mediante puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo y los grupos amino de aminoácidos de diferentes puntos de la cadena. La estructura terciaria se refiere a la disposición tridimensional de los distintos tipos de dominios, es decir, cómo se disponen en el espacio las diferentes hélices alfa, hojas plegadas beta, giros beta o zonas amorfas que una proteína posee. Por último, se habla de estructura cuaternaria a la disposición de distintas cadenas en proteínas oligoméricas, es decir, cómo se disponen entre sí las distintas cadenas de aminoácidos que forman las proteínas que están constituidas por más de una cadena de aminoácidos.